Ahí está Permítame Humberto. entonces darle las muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro desafío de la unidad, avances y propuestas. Hace una semana, ante la convocatoria del presidente Juan Guaidó para la ruta común y definitiva, 14 organizaciones de la sociedad civil venezolana suscribieron La Libertad no espera, documento en el cual le formulan una propuesta que esta tarde vamos a analizar, entre otras cosas que podemos y debemos ver. Queremos saludar a los representantes de estas 14 organizaciones, todos seguramente presentes acá, ya he visto a varios en sus respectivas casillas. Saludamos a Luis Corona, presidente de Benamérica, a Francisco D'Angelo Jep, director legal de Benemex en México. Acá en Estados Unidos, a César Sánchez, presidente de Venezuelan American Petroleum Association, a María Antonieta Díaz, presidenta fundadora de Venezuelan American Alliance, a William Cárdenas Rubio en Madrid, en España, a la Plataforma Democrática Venezolanos en Madrid, a Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo Internacional, que tiene sede en Colombia. Saludamos igualmente a los integrantes de CICIBEN, del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, a Humberto García Larralde, presidente del Consejo de Honor del Observatorio Hannah Arendt, a Horacio Medina, en Estados Unidos, por el Instituto Latinoamericano Democracia Sin Fronteras, ILDECIF, a José García, vicepresidente por un salvavidas para Venezuela en España, a José Ferrero, Rafael González Abad y Ángelo Torrealba de la Casa Venezuela en Arizona, a Vladimiro Mujica de CB Libre, Consejo Exterior de Venezuela Libre, a Nelly Argüello, presidenta de Un Bocadito por Venezuela en Estados Unidos, y a Juan Viloria, presidente de la Coalición por Venezuela, que si bien tiene sede principal en Colombia, tiene organizaciones en 23 países del continente americano. Saludamos a Enrique Colmenares Finol, el presidente de ANCO, quien tuvo la propuesta inicial que ha mantenido durante años sobre consulta plebiscitaria y que ha servido de base en buena medida a la propuesta que hoy traemos. Y saludamos, por supuesto, a los ponentes, a Humberto Calderón Berti y a Fernando Mótola. Antes de darle la palabra a ellos, permítanme explicar que vamos a tener dos intervenciones de cada uno de ellos, de 10 minutos. Primero hablará Fernando. Marciano, mute. Marciano, estás en mute. ¿En qué momento se puso en mute? No me enteré. En todo caso, decía, no sé hasta dónde escucharon, que haremos dos rondas de entrada, 10 minutos para Fernando y 10 minutos para Humberto, luego 5 minutos cada uno de ellos, el lapso de preguntas y al final, por supuesto, cada uno de nuestros ponentes dispondrá de 3 minutos finales para el cierre. El primero en hablar será Fernando Martínez Mótola, político, ingeniero eléctrico, egresado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, trabajó en Cordiplan, fue presidente de la CanTV, ministro de Transporte y Comunicaciones y es representante del presidente Juan Guaidó en la Comisión de Estrategia de la Unidad. Bienvenido, Fernando, dispones de 10 minutos para tu primera intervención. Muy bien. Mira, Marciano, disculpa, antes de que hable Fernando, los que quieran hacer preguntas en este chat, en este foro, solamente vamos a responder preguntas que se hagan por el chat. Los que quieran hacer preguntas pueden irlas haciendo a medida que las personas van interviniendo. Disculpen. No, muy buena señalamiento. Vamos a aprovechar de ir formulando las preguntas, los comentarios, para que sean leídos al final y, por supuesto, tengamos la respuesta correspondiente. Perdona, Fernando, adelante. 10 minutos para ti. Muy buenas tardes a todos. Saludos a los organizadores del evento, Marciano, Humberto, que me acompañan aquí, y a todos los demás. En aras de la brevedad. Vivimos momentos muy complejos, momentos muy difíciles en la historia de Venezuela y en estos particulares últimos días que estamos pasando. Venezuela, pienso que se puede resumir en que estamos atrapados
como sociedad en un trágico dilema. ¿Y en qué consiste este trágico dilema? Quienes están en el poder, de facto, quienes usurpan indebidamente el poder, no tienen cómo resolver la grave crisis que sufre nuestro pueblo. Una crisis sin dimensiones, que todos conocemos su profundidad. No voy aquí a hacer un diagnóstico, pero sí voy a mencionar 2 o 3 números que pueden darnos clara idea de la tragedia que estamos viviendo. Una pobreza que alcanza al 80% de la población, una población con el 93% de los habitantes sin ingresos, sin ahorros. Más del 90% de la población no tiene ahorros con qué vivir. Solamente estas 2 espeluznantes cifras nos dicen claramente la situación en que estamos. Y ahora, con la epidemia del coronavirus y el contagio propagándose aceleradamente. Y quienes usurpan en el poder no tienen ninguna posibilidad de resolver esta crisis, ni siquiera de un paliativo, porque quienes controlan hoy el poder en Venezuela no son capaces de generar la confianza que se requiere para atraer los recursos materiales, los recursos financieros y los recursos humanos que se requerirían para revertir esta grave crisis que estamos viviendo. Y no generan la confianza porque han demostrado la incompetencia, porque hay unos niveles de corrupción en medio de los cuales no puede generarse esa confianza, y porque no saben cómo hacerlo, porque no tienen idea de cómo salir de este problema. Pero el dilema consiste en que quienes pudiéramos generar esa confianza, quienes generamos esa confianza, quienes tenemos un plan expresado en el Plan País para resolver el problema de Venezuela, no solamente para ponerle un freno a la destrucción, sino para reenrumbar a Venezuela hacia el progreso, no hemos tenido la posibilidad de desplazarlos del poder y de acceder al poder. Y cuando hablo en plural, hablo de todo. Hablo de la unidad más amplia de quienes adversamos. Hay alguien que tiene un ruido muy grande, no sé si a ustedes los perturba, pero... Todos apagar micrófono, por favor, todos. Decía entonces que me refiero a todos los que estamos en el bando contra este régimen, que sabemos muy claramente quiénes son y los tenemos perfectamente catalogados. Son 20 años ya luchando contra ellos diariamente para saber quiénes son. Un primer clamor es la unidad, y este evento que me han invitado cordialmente, amablemente, tiene un nombre que lo refiere a la unidad. Pero la unidad tiene que ser una unidad realista, una unidad con los pies en la tierra. Si no, la unidad muere en un deseo, en una ilusión. Y como decimos en criollo, en vida de ilusiones muere de desengaño. Y en la unidad, para lograr esta unidad en los términos más amplios, hemos hecho un llamado al país, y el presidente Guaidó pues se ha estado empleando a fondo en estos últimos días y en estos últimos tiempos para convocar a esta unidad. Ahora, ¿cuál es el obstáculo real, objetivo, que tenemos que reconocer y tenemos que superar? Bueno, hay unas diferencias legítimas. Yo no voy aquí a calificar que hay unos que son tontos y no han pensado bien la situación y entonces por eso tienen una posición o tienen otra. Aquí hay argumentos válidos de todas las partes. Tampoco vamos a decir que todo el que está de un lado tiene unos fines perversos de poder u otro tipo de intereses. En todas las posiciones que voy ahorita a definir muy brevemente, hay argumentos válidos y legítimos, pero tenemos que encontrarnos en un punto para poder consolidar realmente esa unidad. De un lado están quienes piensan que la única salida que tiene el régimen es la fuerza, porque sabemos quién es el régimen. Lo sabemos bien.
No nos chupamos el dedo, son 20 años luchando contra este régimen. Las personas que salieron ayer de la cárcel, que no podemos llamar indultados de ninguna manera, porque esas personas nunca debieron estar presas. Esos son nuestros hermanos de lucha. Todos ellos son nuestros hermanos de lucha. No vamos a saber nosotros contra quién estamos luchando. No vamos a saber nosotros la naturaleza de quien tenemos enfrente. Ahora, a quienes dicen que esto solamente sale con la fuerza, la pregunta obvia es ¿dónde está esa fuerza? ¿Cómo construimos esa fuerza? No negamos el argumento. Ciertamente la presión tiene que existir porque esta gente aferrada al poder a cualquier costo no sale si no hay una presión debida. Ahora, esa presión hay que construirla. Esa presión no nos va a llegar de afuera por arte de magia. Si aquí en Venezuela nos construimos también la presión interna. Entonces, ciertamente es la presión externa y es la presión interna, pero hay que construirla. Con respecto a la presión externa, la hemos venido construyendo y se ha venido construyendo una coalición alrededor del presidente Guaidó que hoy abarca a 60 países del mundo, que son los países civilizados de la sociedad occidental. Toda Europa, todo el Grupo de Lima, Estados Unidos y Canadá, que también forma parte del Grupo de Lima. Esto ha sido una construcción que se ha venido conformando y puliendo, mejorando y fortaleciendo con el tiempo. Pero esa presión no va a funcionar si adentro no tenemos una presión, porque esto es como un alicate que necesita las dos tenazas, y adentro también tenemos que construir esa presión. Del otro extremo, decía, hay un lado que piensa que es la fuerza. Bueno, la fuerza hay que construirla. Tienen razón, sí, la fuerza hay que construirla, eso estamos claros, pero hay que construirla. Y quienes dicen que, bueno, aquí vamos a llegar nada más que con unas elecciones o negociando. Nosotros nos ubicamos en el espacio donde sí creemos que va a haber una negociación y hemos luchado por una negociación, pero que tiene que existir una presión para que esa negociación nos lleve a feliz término. Son las dos variables de la ecuación. Es lograr una presión para que quienes no quieren salir del poder en algún momento se vean obligados a negociar su salida. Y en este sentido también tenemos que construir una estrategia que considere también otras dos variables muy importantes, que es cuánto les queda a ellos, cuánto les cuesta a ellos quedarse en el poder y cuánto les cuesta a ellos salir del poder. Estas son las dos variables de esa balanza. Si nosotros le decimos a ellos que aquí están cómodos, que aquí no pasa nada, y que si salen los vamos a matar, los vamos a perseguir, los vamos a buscar donde se metan, debajo de las piedras, que no tienen futuro donde vayan, bueno, haremos más difícil la salida. Haremos más difícil que aquellos factores que existen en el seno de la otra acera, que sabemos que existen, se resistan a salir, porque lo que les espera es la muerte. Entonces hay que abrir caminos, hay que abrir puentes para que aquellos factores dentro de ellos que piensan que esto no es sostenible en el largo plazo por el desastre que todo esto significa, y no porque el desastre les importe humanamente, por un tema de sensibilidad, que yo no soy estetoscopio para saber cuánto les afecta en su corazón, en su alma, la tragedia del pueblo venezolano, pero sí les afecta en términos de gobernabilidad. Pues la medida que la gobernabilidad es más fácil, la salida es más difícil. Está en el exterior, no podían responder a cuánto cuesta Tengo otra vez un ruido. Sí, aquí tienes que hacer las cosas y además tengo una conversación en el medio. Teniendo nosotros salarios en bolívares. Ustedes me oyen, pero tengo... ¿Aló? Okay. Creo que se está Fernando. Asiano, tengo a alguien en el medio, no puedo hablar así. No lo sé, va a estar un minutito. No se oye nada, Fernando, porque para porque no oímos nada.
Teodoro, por favor, cierra tu micrófono y la pantalla. El señor Teodoro Díaz Zavala, por favor. Ok, Fernando. Ya puede continuar. Creo que podemos continuar. Adelante, te queda un minuto. Bien, entonces, bueno, para concretar con este minuto, lo que digo es que nosotros vamos a plantear en los próximos días lo que es un pacto de unidad, un pacto que trata de recoger estas ideas básicas con 8 lineamientos de una estrategia que marca la ruta, una estrategia integral, que no es una estrategia puntual, sino que abarca los puntos más importantes de la política, que tiene que ver con la presión internacional, con la presión nacional, con la ayuda humanitaria, con la estrategia comunicacional, con el gobierno de emergencia nacional y con otros factores que nos permitan conformar esta estrategia integral para abordar esta complejidad que acabo de describir. Y dentro de esa estrategia, como un evento particular, no como la estrategia, ni como el único evento de la estrategia, pero sí como un evento específico, al cual en la coyuntura le damos mucha importancia para anteponer a esta farsa del 6 de diciembre, vamos a plantear una consulta popular que se propone una movilización masiva de la sociedad, entendiendo todos los problemas que hay en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena y en medio de la represión. Entonces, estos anuncios serán hechos por el presidente Guaidó próximamente, en los próximos, probablemente 48 horas. Son el resultado de una amplia consulta que hemos venido haciendo en los sectores más diversos de la sociedad. Hemos consultado trabajadores, estudiantes, rectores, academias, universidades, sociedad civil, y como producto de esta consulta vamos a plantear este pacto de la unidad en los próximos días con los lineamientos que aquí acabo de expresar de forma general. Por ahora, esos serían los 10 minutos, Paciano, para no abusar. Vale. Profundamente agradecido, Fernando Martínez Mótola. Lamentamos la interrupción que hubo y le rogamos, por supuesto, a todos mantener cerrados sus micrófonos, salvo Humberto, que lo puede ir preparando. Humberto Calderón Berti, político y experto petrolero, geólogo, egresado de la UCB, con posgrado en Oklahoma, diputado, presidente de Petróleos de Venezuela, ministro de Energía y Minas, canciller, embajador, luchador por la libertad y la democracia. Adelante, Humberto, los próximos 10 minutos son tuyos. Muchas gracias, Paciano. Un saludo a Luis Corona, Eduardo Betancur, a todos los miembros de Benamérica. Un cordial abrazo a Fernando Martínez Mótola y mis saludos cordiales a todos los que están participando en esta reunión. Mil disculpas por haber llegado tarde. Estaba en una reunión con el presidente Guaidó y la gente del Consejo Superior de la Democracia Cristiana y se retrasó más en la cuenta en la reunión. Mira, en estos tiempos de mengua, como dicen los llaneros, hay un sector de la sociedad venezolana que ha sido extremadamente importante, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido luz que ha iluminado el camino, nos ha orientado, ha tenido una postura recia, sólida, frontal contra la dictadura. Y en días pasados ha venido diciendo de forma más o menos consuetudinaria, ha venido diciendo que está bien no participar en las elecciones del 6 de diciembre, es un fraude. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero ellos dicen, pero no puede ser, eso no es suficiente, algo más. Y han surgido iniciativas muy importantes en Venezuela, como esta de Benamérica y los grupos que le están acompañando, que son 65 grupos en total, me decía Luis Corona, a quienes yo felicito de verdad y les agradezco como venezolano el esfuerzo que vienen haciendo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo unitario. Eso lo menciona todo el mundo. La unidad no es un fin en sí. La unidad es un instrumento, un medio. Para lograr la unidad hay que tener apertura, amplitud, generosidad, tolerancia. No se puede actuar con sectarismo, ni generacional, ni político. Y tiene que tener uno la disposición a pasar la página, a olvidarnos. Yo le ponía como ejemplo al presidente Guaidó y a quienes estaban en la reunión,
lo que ha pasado con el Consejo Superior de la Democracia Cristiana. Todos veníamos de un solo partido. Tomamos distintas rutas, Convergencia, Proyecto Venezuela, Primero Justicia, COPEI legítimo, otros COPEIs y otros que nos fuimos a hacer política como independientes. Yo creo que lo importante para lograr la unidad es olvidarse un poco de las cosas del pasado, de lo que nos ha distanciado, de lo que ha significado lucha y rencilla y enfrentamientos entre nosotros. Hay que pasar la página, hay que pasar la página. Es importantísimo todos estos esfuerzos que vienen haciendo, tanto este grupo como el grupo del Táchira, que es un ANCO, que es un grupo extraordinario. Hay muchos grupos en Venezuela que están con esta misma iniciativa, de que haya una consulta a la población venezolana. Yo le he dicho a todos los amigos con quienes hablo de este tema, de que es fundamental de que exista la percepción por parte de la población de que hay un propósito transparente en la consulta, que no se pretende manipular la consulta, que es fundamental que la gente tenga confianza en esa consulta. Y por eso le he planteado a mis amigos la necesidad, y se lo planteaba el presidente Guaidó, de que hay un rol, no de articulador político, porque no le corresponde, pero sí un rol de orientación y de respaldo moral a esta consulta por parte de la Iglesia Católica. Y no lo hago porque soy católico, lo hago porque soy un convencido que la Iglesia hoy por hoy es un referente en Venezuela. La gran mayoría de la población está hasta las narices del régimen. Hay mucho respaldo internacional. El régimen está debilitado. Hay un rechazo al fraude. Todo eso es cierto, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que la consulta es muy importante, pero para la consulta, que la consulta tenga éxito, se requieren de varios elementos, varios factores que son importantísimos. El primero de ellos es que la gente vea que hay una intencionalidad de transparencia, de que no se le van a utilizar. Eso es fundamental. En segundo lugar, hay que hacer unas preguntas que sean simples, sencillas, que vayan al grano, sin mucho vericueto para que la gente las pueda entender. En tercer lugar, hay que hacer un tremendo esfuerzo de movilización y de revisión de un registro electoral que permita darle confiabilidad al sistema. ¿Entiendes? Todo eso es importantísimo. Y por supuesto, al final de todo ello, la gente se pregunta, ¿y después la consulta qué? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los venezolanos para poder ejecutar los resultados de esa consulta? Yo creo que es necesario articular con diversos sectores de la sociedad y con aquellos sectores que son determinantes en la gobernabilidad, y ustedes saben a qué me refiero, necesidad de articular una estrategia. Sé de las dificultades que hay, sé de los inconvenientes que hay, pero es fundamental que haya una articulación que permita que el resultado de la consulta pueda ser ejecutado. Si no, corremos un riesgo muy grande. La consulta se convertiría en un pastoreo de nubes, sin resultados concretos. ¿Por qué? Porque no habrá manera de ejecutar ese resultado. ¿Y qué es lo que busca la consulta? Que la gente del pueblo, que sea una consulta popular, fundamentada en la Constitución y en artículos de la Constitución que se refieren a ello, y que hagan posible que la gente se manifieste. Como dicen algunos amigos, que el soberano se manifieste y poner realmente en un disparadero a quienes tienen la posibilidad de que esta consulta se pueda ejecutar. ¿Quién decide? Pues la población. Ahora, esta consulta tiene un significado muy grande, porque no es solamente llamar la opinión a la población, que sí es importante. Es muy importante también que estemos articulados con la comunidad internacional. Lo que señalaba Fernando Martínez Moto, la presión. La presión es fundamental en Venezuela y en el exterior, pero esa consulta hay que articularla también con el exterior. Hay que articularla con sectores importantes de la vida nacional, con muchos sectores que no hacen vida política en la Asamblea Nacional. No se puede caer en el error de pensar
que la oposición son los grupos que están en la Asamblea Nacional producto de las elecciones del año 2015. De allá para acá ha transcurrido mucho tiempo, mucha agua ha pasado por debajo del puente, de manera tal de que hay que tomar en consideración las opiniones de muchos sectores de la vida nacional. Por esto, eso que tú estás haciendo hoy, Fernando, lo que ha venido haciendo el presidente Guaidó, lo que hizo hace un rato con el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, es fundamental. ¿Para qué? Para que sean muchos sectores los que participen, porque lo peor que le puede ocurrir a la consulta es que sea secuestrada por algunos grupos políticos del país. Ahora, todo esto al final del día, ¿a qué nos debe llegar? A que se constituya un gobierno de transición. Un gobierno de transición que tendrá un reto muy grande. Los que hemos tenido la experiencia de gobierno, y yo tengo algunos y muchos de los que están acá en esta reunión la han tenido, Fernando, tú la has tenido, sabemos perfectamente bien que tenemos por delante un paquetazo, que el problema que tiene el país es extremadamente grande. El país hay que reinstitucionalizarlo, porque las instituciones no funcionan. El país hay que reconstruirlo, porque está destruido. El sistema agroalimentario, el sistema de salud, el sistema eléctrico, el sistema de comunicaciones, la industria petrolera venezolana. Claro, se va a requerir un tremendo esfuerzo, pero ese esfuerzo no puede ser de un grupo político en Venezuela, no puede ser ni siquiera de varios grupos políticos, sino que tiene que ser un esfuerzo concertado de todos los sectores del país, de todas las generaciones del país, de los que puedan aportar. Y las credenciales para la gente que vaya a formar parte de esa transición tiene que ser la formación, el conocimiento, la experiencia y los valores éticos y morales. Y sobre todo que estén en condiciones de darle al país ejemplo. Porque ya estamos cansados de la prédica, porque hay que acompañar la prédica con el ejemplo. Y el ejemplo es fundamental. Porque lo que viene va a ser muy grande. Es muy complicado. La gobernabilidad es un tema extremadamente complicado. Va a requerir de gente que tenga respetabilidad, que tenga reconocimiento del país, gente que tenga una trayectoria que la gente pueda admirar y respetar, gente honesta que ha probado que es honesto y al mismo tiempo un respaldo muy grande de la población. Ese respaldo fundamental de la población va a depender de lo que el gobierno de transición haga. El gobierno de transición, en mi opinión, es más importante que el primer gobierno democrático que venga posteriormente. Porque los cimientos de la democracia se van a asentar durante el gobierno de transición. Si en ese gobierno de transición las cosas no se empiezan a hacer bien hechas, con transparencia, con honestidad, con buenos ejemplos, y sobre todo dándole al pueblo respuestas a las que son sus inquietudes, sus necesidades fundamentales. La gente va a valorar la industria petrolera, ¿por qué? Porque tenga gasolina y tenga gas. La gente va a valorar el sistema sanitario porque puede ir a un hospital y encuentre algún servicio. La gente va a valorar los servicios públicos porque haya agua, porque haya electricidad, porque haya una buena telefonía. Es decir, hay que producir respuestas rápido y la gente va a valorar muchísimo que tenga acceso a la comida, a las medicinas. Y eso va a requerir, mis queridos amigos, concertar a muchas voluntades en el país. Amplitud, generosidad, tolerancia. Todo ello es básico para que pueda producirse un apoyo fundamental en una vez que se produzca el resultado. Yo quiero el resultado de esta consulta. Yo quisiera concluir con decir lo siguiente. Yo saludo muy de veras todos los esfuerzos que se vienen haciendo en Venezuela y en el exterior para activar esta consulta. Esta consulta requiere unidad. Esta consulta requiere que la Asamblea Nacional pueda activarla con transparencia. Esta consulta requiere organización para que efectivamente la gente acuda. Y va a requerir, con esto termino, mucho apoyo internacional. Apoyo de la OEA, del Grupo de Lima, del Grupo de Contacto, de la Unión Europea, de países que son esenciales en todo esto, como los Estados Unidos, que ha sido fundamental en nuestra lucha. ¿Me entiendes?
y la Iglesia, el Vaticano y otros aliados que nosotros podemos tener. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que podamos utilizar el resultado de la consulta como un instrumento para que cese la usurpación y se pueda iniciar un gobierno de transición nacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Humberto. Vamos entonces ahora a una segunda ronda de 5 minutos. Fernando Martínez Mótola, 5 minutos. Gracias, Humberto y Paciano. Efectivamente, coincidimos plenamente en la importancia y destacamos la importancia que tiene la consulta como evento particular, porque tiene esa especificidad ahorita en esta coyuntura. Pero me parece importante insistir en que la consulta forma parte de una estrategia integral, que yo no voy a entrar en esa materia en este momento, pero sí me parece importante destacar el concepto de que la consulta no es un fin en sí mismo, ni es la estrategia, sino que la consulta es muy importante, es una pieza muy importante dentro de una estrategia integral. Efectivamente pienso que la consulta tiene que tener varias características. La más importante, o tal vez la última, es que sea una consulta movilizadora, una consulta que mueva a nuestra población, y para ello tiene que cumplir varias condiciones anteriores. Primero, una organización que también va a ser un resultado, un producto de la consulta. ¿Qué va a dejar la consulta, entre otras cosas? Una organización de la sociedad. Buscamos con esto que la consulta nos sirva para organizar a los partidos políticos y para organizar a la sociedad civil en su conjunto y a toda la sociedad en términos generales en la organización de este evento, y que eso perdure más allá del evento. Efectivamente, tiene que ser una pregunta sencilla, tiene que ser una consulta clara y cuyo resultado sea ejecutable, sea vinculante. El 16 de julio fue muy importante la movilización que conseguimos, pero lamentablemente la consulta no tuvo mayor trascendencia después del 16 de julio. Pues nosotros aquí estamos consultando a la población, que es otra característica, que esta consulta sea una consulta de todos, y hemos venido en esta serie de eventos como el de hoy aquí con ustedes, muchos de ellos con la presencia del presidente Guaidó, ya desde hace 2 o 3 semanas, como decía antes, con todos los sectores de la sociedad que usted puede imaginar, donde parte de lo que se dialoga con estos grupos es el contenido de la consulta. Y efectivamente, ¿quién es el destinatario de esta consulta? Esta consulta tiene varios destinatarios. Un destinatario es el pueblo venezolano mismo que va a ser consultado, y otros sectores dentro de la sociedad que tienen una importancia vital, y ustedes saben a qué me refiero. Y también a la comunidad internacional, de enviarle un mensaje claro de qué es lo que finalmente aspira el pueblo venezolano en medio de esta tragedia. Entonces, ahora esto es un esfuerzo que tiene para nosotros una prioridad, pero está enmarcado dentro de una estrategia global integral que será anunciada al país en los próximos días. Y que busca una transición, como lo hemos definido en el gobierno de emergencia nacional. El planteamiento de emergencia nacional implica que Nicolás Maduro se pone al lado para un gobierno de transición que ataque la emergencia y nos prepare para unas elecciones presidenciales justas, libres y verificables, y a partir de allí es que el país podrá realmente ponerle un fin a este proceso de destrucción tan lamentable y asumir el camino del desarrollo y el progreso del cual nunca hemos debido salir. Por ahora, Paciano, quedo dispuesto para las preguntas entonces. Gracias. No se oye, Paciano. Paciano, el micrófono.
había dado las gracias a Fernando por su segunda intervención y decía que antes de cederle la palabra a Humberto quería recordar que podemos hacer uso del chat para formular nuestras preguntas, hacer comentarios, propuestas, y justo al terminar Humberto Calderón Bertis, esta segunda intervención de 5 minutos, daremos entonces acceso a esas preguntas. Humberto, el turno es para ti, 5 Muchas minutos. gracias, Luciano. Muchas gracias. Mira, a mí me parece extraordinario lo que ha dicho Fernando Martínez Mótola en su primera intervención, pero este redondeo me parece importantísimo. Es verdad, esto es parte de una estrategia, no puede ser todo, porque la consulta no es un fin en sí mismo, es un instrumento, como la unidad también es otro instrumento. Ambos hay que trajinarlos. Y yo creo que hay que tener voluntad política para que todas estas cosas puedan funcionar. Yo creo que en el contenido de las preguntas, Fernando, a mí me parece fundamental esto que tú acabas de decir. ¿Quiénes son los destinatarios de las respuestas a las preguntas que se formulen? Evidentemente el pueblo venezolano, en primer lugar. En segundo lugar, la comunidad internacional. En tercer lugar, sectores importantísimos, la vida nacional, sin los cuales va a ser imposible ejecutar los resultados de la consulta. Ahora, y ahí finalmente, el establecimiento de un gobierno de transición. ¿Qué sugiero yo? Yo creo que deberían ustedes, sugiero, que ustedes deberían de reunirse en una reunión completa con todos. Una vez que tengan las preguntas, que consulten a la gente que ha venido trabajando en esto. La gente de ANCO tiene unas preguntas ya formuladas, la gente de Benamérica con los grupos en los Estados Unidos tienen otras preguntas y otros grupos también tienen otras preguntas. Creo que la naturaleza de las preguntas tiene que ser simple, insisto, no pueden ser más de 3, máximo 5 preguntas, ya es mucho, con respuestas claras, categóricas, sí o no, que no haya duda absolutamente con ninguna de ellos. Una vez que se tenga eso ya estructurado, cuál es la naturaleza de las preguntas, yo creo que el apoyo esencial que debemos tener son los que han participado en estas iniciativas. Yo creo que es fundamental, por ejemplo, que Benamérica y todos los grupos, las ONG que se mueven en torno a ella, y muchas otras, pues no solamente Benamérica, pero muchas otras, que la gente de ANCO, que los que han venido motorizando estas ideas se sienta que son partícipes del proceso. Hay que tomarlos en cuenta en la formulación de las preguntas y hay que tomarlos en cuenta en la articulación de lo que es la movilización, en llevar adelante la consulta en sí. Hay 6, 7 millones de venezolanos en el extranjero. ¿Cuántos son mayores de edad? El 50% posiblemente. ¿Cómo se va a hacer para que esa gente pueda votar? Porque es fundamental que se le tome en cuenta. ¿Cómo se articula un sistema mediante el cual esta gente pueda hacerlo? Tendrá que ser electrónico, pero tiene que haber un mecanismo electoral confiable, que la gente pueda validarlo. Ahora, ¿será posible lograr que la comunidad internacional, no sé si la OEA lo hace, no sé si la Unión Europea, pero habrá la posibilidad de que alguien pueda validar los resultados de esa consulta, que participe en la formulación de la consulta y pueda validar los resultados? Esto es fundamental para darle validez al resultado de la consulta, porque puede venir, y seguramente va a venir, el señalamiento por parte del régimen de que esto ha sido una cuestión fraudulenta que lo ha armado la oposición con propósitos aviesos. Eso seguro que lo van a decir. Pero si hubiese un organismo internacional que pueda darle un cierto grado de veracidad a estas cosas y que permita darle tranquilidad a la comunidad internacional, sería estupendo. Insisto, hay que tomar en cuenta a la gente, que ha participado en esto, hay que estructurar esto y acuérdense algo que es importantísimo, Fernando, la Iglesia Católica. La Iglesia y las iglesias en general, pero yo diría la Iglesia Católica, que ha sido determinante en la lucha contra la dictadura, es fundamental que la tengamos en cuenta. Repito, no como articulador político, no como gestor político, no le corresponde el rol, sino que sea una especie de instancia de alzada, que podamos consultarle a ellos la naturaleza de las preguntas y podamos oír sus sabios consejos que la tienen después de 2000 años de experiencia. Gracias. Gracias a ti, Humberto, y por supuesto, de nuevo, gracias a Fernando por sus intervenciones. Vamos ahora a ceder la palabra a
Eduardo Betancourt y a Carlos Sánchez, quienes nos van a dar lectura a las preguntas, a las inquietudes, a los comentarios y por supuesto ellos mismos cederán la palabra a Fernando y a Humberto para que vayan respondiendo a las preguntas. Adelante, Eduardo. No te escuchamos. Perdón. No se escucha, Eduardo. Tenemos una gran cantidad de preguntas, algunas son similares y otras son complementarias, pero vamos a empezar por la parte de la consulta. Hay las siguientes dudas. Primero, ¿quién organizará la consulta? Segundo, ¿cómo se garantizará el resultado? Tercero, ¿qué se hará después de la consulta teniendo en cuenta de que ya el 16 de julio hubo una consulta y la tercera pregunta también hablaba de formar un gobierno? Cuarto, ¿cómo poder lograr esa unidad para la consulta? Entonces, yo creo que Humberto y Fernando pueden tomar la palabra, cualquiera de los dos. Adelante, Fernando, por favor. Fernando, tienes el micrófono apagado. Disculpe. Ok. Sí. Muy bien. Gracias a Humberto y gracias Paciano de nuevo. Varios de los comentarios que hace Humberto, muy válidos, tienen que ver con las preguntas mismas. Y yo omití algunas cosas involuntariamente. Por ejemplo, la importancia de la iglesia. Con la iglesia hemos estado transitando todo este camino, claro, cada uno con su vocación diferente, no es lo mismo la iglesia que las organizaciones políticas, pero hemos estado transitando este camino permanentemente y permanentemente también de la mano de la iglesia, consultando, hablando con nuestras diferencias francas, pero siempre en sintonía. Y efectivamente, pues la iglesia ha jugado aquí un papel fundamental, tal vez como ninguna otra institución. Con respecto a la diáspora, también fue involuntaria, que no lo mencioné, porque lo considero parte del pueblo venezolano, pero creo que bien vale la pena hacer una mención explícita. A partir de mañana, el presidente Guaidó comenzará una tanda, igual que la que hemos tenido semanas anteriores, pero con énfasis en la diáspora. Esta semana tenemos 4 reuniones y el número de organizaciones, no estoy hablando de personas, sino de organizaciones que se han inscrito para estos 4 eventos, superan las 700 organizaciones, donde vamos a tener un diálogo similar al que hemos tenido con ustedes. Y sobre quién organiza esto, pues estamos buscando, como les decía, que esto sirva para organizar a las organizaciones políticas y también a las organizaciones sociales, y que como un subproducto de la propia consulta salgan fortalecidas nuestras organizaciones todas en su conjunto. De manera pues que esta es una organización que tenemos que darnos los venezolanos a nosotros mismos y recobrar un poco el tejido social y organizativo que se ha perdido en los gremios, en los organismos empresariales, laborales. ¿Cómo se garantiza el resultado de la consulta? Bueno, esta pregunta puede entenderse en 2 dimensiones. ¿Cómo se garantiza el resultado en términos de quién la valida, cuáles son los números? Y para eso estamos pidiendo la participación, vamos a pedir la participación de la OEA y de la Unión Europea, y los vamos a invitar a que sean testigos de esta consulta. Y la otra dimensión es cómo se garantiza que lo que se pregunta en la consulta sea ejecutable. Y de allí lo que ha insistido Humberto, y también he insistido yo tanto, de que la pregunta tiene que ser una pregunta, o las preguntas tienen que ser preguntas que puedan ser realmente vinculantes y ejecutables, y no quedarnos en el puro deseo. Y de allí todas estas discusiones que estamos teniendo y que estamos consultando. ¿Cómo lograr la unidad para la consulta? Bueno,
Nosotros estamos promoviendo la unidad con todos estos procesos de diálogo. Nosotros tenemos un planteamiento claro, donde, como he dicho ya varias veces, es una estrategia integral, donde esta consulta es un evento importante. Nosotros estamos invitando a quienes piensan distinto de nosotros a que también participen en esta consulta. Hoy hay gente, como decimos, que piensa que en Venezuela el cambio tiene que ser de una manera y hay quienes piensan que debe ser de otra. Eso no debe ser obstáculo para que ellos también participen en la consulta que nosotros estamos promoviendo. Nuestro camino está claro, nuestra estrategia está clara. Nuestra estrategia no es contra un lado ni contra el otro, de todos los que estamos luchando por este cambio. No voy a mencionar personas ni grupos en particular, pero nosotros representamos un gran centro de la oposición y quienes tenemos a los lados y tienen sus planteamientos legítimos y valederos para defender cada uno en un extremo y en otro lo que piensan, los estamos invitando a que también participen en esta consulta que es de todo el pueblo venezolano y no solamente nuestro. Gracias. Gracias, Fernando. Humberto, ¿complementas? Micrófono, Humberto, micrófono. Sí. No, la búsqueda de la unidad es determinante, fundamental, pero no debemos confundir unidad con unanimidad. La unanimidad nunca va a ser posible, nunca se va a lograr, pero hay que ir adelante tomando en cuenta la opinión de la gente. Yo creo que lo que se está haciendo es que este ciclo de reuniones con varios sectores de la vida nacional, partidos políticos, ONGs, personalidades de Venezuela, me parece positivo. Hay que continuarlo, hay que continuar los esfuerzos de acercamiento con las iglesias, la iglesia católica, la comunidad judía y las iglesias cristianas, que son fundamentales para nosotros. Ahora, si yo estuviera en una posición determinante o de liderazgo en la Asamblea Nacional, una vez que se produzca el resultado de esta consulta que todos sabemos o esperamos que sea como lo estamos pensando, la Asamblea tiene que proceder de inmediato en el término de distancia a nombrar un gobierno de transición. Pero el gobierno de transición no significa que tiene que empezar un peloteo entre los 4 partidos del 4 a distribuirse los ministerios, no. Se nombra un presidente como se hizo con el presidente Ramón Velázquez. Y ese presidente autónomo, con plenos poderes, independiente y no tutelado por la Asamblea Nacional, escoge su gabinete en función de ¿qué? De las credenciales que la gente pueda tener. Que allí pueda haber gente de partidos políticos, no importa, tampoco eso es un obstáculo, pero no se escoge por la condición de político o por la condición de pertenecer a un partido político, sino por sus credenciales profesionales. Y yo creo que eso es lo que había que hacer inmediatamente. Y entonces, ¿qué haría la comunidad internacional con una consulta efectuada en los términos que se debe efectuar? Con una consulta validada, ojalá, por organizaciones internacionales, por una consulta que produce un resultado determinado y ese resultado es vinculante y obliga a la Asamblea Nacional a proceder y la Asamblea Nacional nombra un presidente para el gobierno transitorio. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer las Fuerzas Armadas en Venezuela? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional frente a todo eso? Es una pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? Porque después que se cumpla una serie de parámetros y una serie de pasos, pues evidentemente hay que producir un resultado. No podemos llegar a lo que ocurrió el 2017. Aquí no ha pasado nada. No, yo creo que eso fue un grave error. Eso va a ser un elemento desestimulante para que la gente participe en este proceso, evidentemente. Y hay que ir contra eso. Y hay que darle garantía de que aquí esta vez no va a ser igual al año 2017. Porque yo creo que ese es un obstáculo. Y otra cosa es que hay que darle garantías a la gente, es que no se está buscando una manipulación de la opinión pública, y que la cuestión es transparente, que lo que se busca es el establecimiento de un gobierno de transición, y que ese gobierno de transición tiene un mandato claro: llevar el país a unas elecciones presidenciales. ¿En cuánto tiempo? El necesario para que el país empiece a funcionar. Porque lo primero que hay que hacer es ir a revisar el registro electoral, que no existe o está totalmente manipulado, tener un nuevo CNE, tener una estructura electoral adecuada y tomar una serie de medidas
que mucha gente no va a tener, que esté haciendo cálculos políticos y pensando en términos del futuro, podrá tomar, porque las decisiones que se tomen van a ser tremendamente duras, difíciles, con un tremendo costo desde el punto de vista político. Vale, gracias Humberto. Eduardo. Hay otro segundo grupo de preguntas que ya no tienen que ver con la consulta, sino con el tiempo para hacer la consulta. Entonces, ese grupo empieza por preguntarle a Fernando, ya que él lo mencionó, cuáles son los elementos de esa estrategia integral de la cual la consulta forma parte. Y después de eso viene cómo hacer con la presión de tiempo hasta el 6 de diciembre. Y el tercer grupo de inquietudes viene cómo hacer la consulta con la pandemia que tenemos actualmente y la multiplicación de casos en Venezuela. El cuarto grupo de preguntas viene en relación a si las bandas paramilitares y todo el aparataje del gobierno va a permitir que se haga una consulta en Venezuela. Y bueno, yo creo que con eso ya tenemos suficiente para otro grupo de intervenciones. Fernando. Adelante, Pedro. Paciano. Gracias, Eduardo. Bueno, primero con respecto a los elementos de la estrategia, voy a adelantar hasta donde me está permitido. No voy a tubiar el anuncio que va a hacer el presidente Guaidó dentro de probablemente 48 horas, pero sí puedo mencionar que esta estrategia tiene 8 lineamientos principales que atienden a la presión interna, a la presión externa, al tema de la ayuda humanitaria, al tema que tiene que ver también, porque es muy importante, algo que no hemos mencionado, Humberto, y que es muy importante, estoy seguro que vas a estar de acuerdo en esto que voy a decir, que entre los destinatarios también está gente del otro lado. Allí hay gente que también está viendo esto y que tiene que oír el resultado de esta consulta, tanto en el lado civil como en el lado militar. También tenemos que fortalecer nuestra estructura comunicacional, que ha tenido algunas debilidades o importantes debilidades. Definir y completar y promover la estrategia del gobierno de emergencia nacional, que como he dicho es el gobierno de transición que nos va a llevar a elecciones justas y libres. Estos son los lineamientos generales que el presidente Guaidó explicará en mucho mayor detalle dentro de pocas horas. Con respecto al tiempo, efectivamente, esto es un evento que se contrapone a la farsa del 6 de diciembre. Nosotros no somos abstencionistas. Esto no es una abstención, porque para que haya abstención tiene que haber elecciones, y lo del 6 de diciembre es un circo, no es una elección, de manera pues que la verdadera elección va a ser esta que está en la consulta. Con respecto a la pandemia y la represión, las dos últimas preguntas que leía Eduardo, yo las uno en una sola. Estamos plenamente conscientes de las dificultades que tiene esta consulta en medio de la pandemia, en medio de la represión y en medio de las dificultades de transporte por la falta de gasolina. Estamos plenamente conscientes de esta dificultad y estamos diseñando la forma para vencer estas dificultades y vamos a vencer estas dificultades. Hay cosas que podemos adelantar, cosas que no podemos adelantar. Estamos estudiando que parte de la consulta quizás pudiera ser virtual. Eso lo estamos analizando. Estamos analizando que la consulta no sea en un solo día, de manera de permitir la movilidad y también facilitar el tema, dificultar o más bien el tema del contagio, porque al hacerlo en varios días evitaríamos las grandes congregaciones. Estamos viendo esto por todos los ángulos. Y cuando anunciemos lo que tengamos y podamos anunciar, estas dificultades pueden estar plenamente tranquilos, que las estamos considerando todas muy a fondo y ha sido parte también de la consulta que estamos haciendo en los distintos sectores. Gracias, Fernando. Humberto.
Bueno, me parecen muy bien las preguntas y muy bien la respuesta que ha dado Fernando Martínez Mótola. Yo no tendría más nada que agregar porque la suscribo totalmente todo lo que él ha dicho. La verdad es que el tema de la pandemia es un tema demasiado grave que posiblemente haga pico en Venezuela no este año, sino a comienzo del año entrante. Las bandas ahí están, siempre han actuado y a pesar de que actúan, pues se han podido hacer algunos eventos electorales, algunos exitosos y otros no tanto. Pero en general yo creo que estas son cosas como de mucho detalle, no secreto, pero por lo menos para mantenerlo con cierta discreción, de manera tal de que no nos cogen por sorpresa, ¿no? Pero yo valido, estoy totalmente de acuerdo con la respuesta que ha dado Fernando. Gracias, Ok. Humberto. Eduardo Betancourt, Carlos Sánchez. Hay otro tercer grupo de preguntas que se refieren al TIAR. ¿Qué hace falta para activar al TIAR? ¿Qué opina nuestro embajador en la OEA sobre la activación del TIAR? ¿Por qué no centrarse en el TIAR? Entonces, quizás Fernando y Humberto nos puedan decir bajo su experiencia qué es lo que está pasando. Esa pregunta está sola, no viene en un grupo. No, varias personas han preguntado por el TIAR y qué mecanismos hay. Son varias preguntas. Bueno, estamos, como hemos dicho, nosotros afuera y adentro, estamos analizando todas las opciones de presión. Afuera en la OEA, tanto el Tratado de Responsabilidad para Proteger como del TIAR, son cosas que se vienen hablando dentro de los esquemas de la cooperación y la presión internacional, tanto por el tema de la crisis política, la falta de libertad, la represión, como por el tema de la ayuda humanitaria y el problema que representa Venezuela para el resto de la región, del continente y a fin de cuentas también de la sociedad occidental. Creo que en esta pregunta, por razones obvias, Humberto tendrá más libertad para hablar que yo. Bueno, es tu Bueno, tema, no muchas. Humberto. No muchas. Bueno, mira, este ha sido es un tema bastante sensible. El embajador Tarre lo ha manejado estupendamente bien. Las circunstancias internacionales han ido cambiando un poco. Yo creo que hace algunos meses esto estaba más, ofrecía más expectativas. Creo que en las circunstancias actuales es más complicado. En primer lugar, por las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Yo creo que el resultado de las elecciones va a tener efecto sobre Venezuela, gane quien gane. Creo que el presidente Trump, si gana las elecciones, no va a tener quizás la misma línea política, a lo mejor la acentúa, posiblemente. Creo que si gana Biden, no va a haber una continuidad en la política actual, va a haber un cambio. ¿Cuál? No lo sé, pues yo no participo en esa cosa, ni tampoco soy especialista en política americana. Pero lo que sí percibo yo, y lo percibí con los últimos meses que estuve en Bogotá, es que se ha producido, sobre todo en el Grupo de Lima, que fue un aliado nuestro fundamental en todas las iniciativas que hubo el año pasado, se ha venido enfriando. Se ha venido enfriando como resultado de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hubo países que les cayó muy mal la cuestión de los diálogos sin consultas, como el caso específico de Colombia. Lo digo porque yo fui testigo de excepción y a mí me lo reclamó el presidente Duque. Yo no tenía que decirle, porque yo no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y él se sintió mucho que siendo Colombia un aliado tan fundamental de la causa nuestra, no se lo hubiese, no pedido permiso, pero por lo menos consultado en esa iniciativa, ¿no? Yo no supe qué responder en aquel momento, esa es la verdad. Pero bueno, eso ya pasó. Pero yo lo que sí percibo es que ha habido en la comunidad internacional y básicamente en la comunidad cercana a nosotros, en nuestro vecindario, ha habido un cambio. Ha habido un cambio producto de muchas cosas. Recuerden ustedes que el grupo de Sao Paulo diseñó una estrategia que fue repetida en formas casi simultáneas, pero se repitió en todos los países de América Latina, en Colombia, en Ecuador, casi se cargan al presidente, en Chile le hicieron la vida imposible. Bueno, en todas partes hubo manifestaciones y hubo deseos, intenciones desestabilizadoras en toda la región.
producto precisamente de los acuerdos del grupo de Sao Paulo. Yo creo que eso hizo que cambiaran muchos países. Yo, por ejemplo, percibo que Chile ha cambiado mucho con respecto al tema venezolano. No sé si por cansancio, porque están extenuados o por las circunstancias internas. Yo me inclinaría más por las circunstancias internas que están viviendo, que casi se cargan al gobierno. En Ecuador hubo poca capacidad de respuesta por parte del gobierno. Dejaron que le tomaran la calle, que se movilizaran los indígenas del interior hasta la capital. No sacaron a las fuerzas militares, sino 10 días después que la gente había tomado las calles. Hubo saqueos y una cantidad de cosas. Y eso fue también en Colombia. En Colombia, afortunadamente, el presidente Duque en los 3 o 4 días sacó el ejército. Fue la única manera que tuvo de contrarrestar todo eso. Pero todo eso influye en la postura que los países tienen. Y todo eso le sumamos la pandemia, que es hoy el problema central que tiene la humanidad, no es ni siquiera la región, la humanidad. Pues eso hace que los países estén hoy focalizados en ese tema. Y eso tenemos que tenerlo muy bien registrado nosotros, todos, para el futuro, para la reconstrucción. Porque si antes teníamos expectativas de cooperación internacional y de ayuda, porque los países no tenían mayores problemas, o por lo menos estaban muy dispuestos a ayudar, yo creo que ahora no debemos dar eso por hecho, como un hecho. Yo creo que ahora la ayuda va a ser más limitada, porque los países están con sus propios problemas, y eso nos lleva a hacer una reflexión en muchas áreas de nosotros, muchas áreas determinantes para la recuperación. No voy a hacer un discurso petrolero, ni mucho menos, pero yo creo que esa variable es fundamental en el diseño de la política petrolera que nosotros debemos llevar adelante. No nos pase lo que le pasó al general López Contreras, que una vez que vino la nacionalización de México, se va con una ley de hidrocarburos pensando que las compañías se iban a volcar detrás de él, y no hubo una sola empresa que aceptara la nueva ley. Tan es así que tuvieron que sacar esa ley de juego y aprobar la ley del año 43, que fue la que estuvo vigente durante más de 40 años. Bueno, eso lo digo, pero eso es lo que yo veo. Una reflexión que creo que es importantísima, pero no que tiene que ver con esto, pero sí es importantísimo. Yo creo que hoy por hoy, el problema de Venezuela es la pandemia. El problema del mundo, pero de Venezuela, porque es un país que está desguarnecido desde el punto de vista sanitario. Entonces yo creo que a la población venezolana hay que hacerle llegar ciertas palabras de aliento y al propio tiempo ciertas medidas del gobierno interino, que perciba la gente que el gobierno interino está preocupado por sus problemas. No hay equipamiento sanitario, no hay material médico asistencial para el personal sanitario ni para los pacientes. Y yo creo que deberían de empezarse a mover. Yo lo propuse antier y hoy salió, por cierto, en el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, que se anotara el gobierno interino ya en la adquisición de un número importante de vacunas una vez que esté en el mercado. Aquí en España acaban de comprar 100 millones de dosis de Astra, de la que está investigando con la Universidad de Oxford. Algo de ese tipo, Fernando, yo creo que hay que hacerlo para estimular a la gente mucho en reencontrarse con el gobierno interino y con todas estas cosas que tenemos por delante de ansias y deseos de cambio. Bien, gracias, Humberto. Sí, Carlos Sánchez. Hay una pregunta que no la ha hecho Eduardo, que si se ha evaluado el costo político de una respuesta minoritaria de la población. Fernando. Sí, bueno, para empezar de atrás para adelante, por supuesto que eso podría ser un riesgo, pero nosotros asumimos el compromiso de que eso no va a suceder y que nosotros vamos a producir la movilización que el país requiere, porque el país está clamando por un cambio. Y esto lo vemos a lo largo y ancho del país, en nuestros contactos personales, en nuestras consultas diarias y también en las encuestas. No es verdad que estamos en un país rendido, en un país abandonado, en un país Por supuesto que cada quien está afrontando esta tragedia económica, social y ahora de salud, pero el país tiene conciencia de que para resolver su problema tiene que haber un cambio político.
Y esto lo uno con el comentario muy válido último de Humberto. Estamos conscientes de la gran tragedia que vive el pueblo venezolano y de la necesidad de algún tipo de ayuda humanitaria, y hemos estado usando los recursos congelados en el exterior hasta donde nos ha sido posible, tanto por la cantidad como por todas las trabas que hay que vencer, para que llegue esta ayuda humanitaria al país. Eso hay que hacerlo absolutamente de acuerdo con lo que mencionó Humberto en su última intervención. Pero hay que destacar que la ayuda humanitaria resuelve milímetros ante la tragedia que se mide en kilómetros. La ayuda humanitaria es una aspirina frente a un enfermo de cáncer. Tenemos que hacer todo lo posible porque lleguen las vacunas, por la ayuda a los héroes de la salud, porque lleguen las mascarillas y todo cuanto podamos hacer, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo para aliviar y paliar y salvar, aunque sea una vida, vale la pena. Pero tenemos que tener claro, y yo creo que el pueblo venezolano lo tiene claro, y por eso creo que la movilización va a ser un éxito, y por eso asumimos el compromiso de la movilización, porque percibimos en todo venezolano que sabe que esa no es la solución del problema, que la solución del problema pasa por un cambio político, que es lo único que permitiría detener este proceso de destrucción y enrumbar a Venezuela hacia el progreso nuevamente. Cambio. Humberto, complementa la respuesta. No, el riesgo existe, ¿no? El riesgo existe, pero ese riesgo se minimiza en la medida en que tenga confiabilidad en lo que se va a hacer, que las preguntas sean suficientemente claras y concretas para que la gente tienda a entender qué es lo que se está buscando y que haya la movilización que la gente, que ordinariamente se hace en todos los procesos electorales. Pero el riesgo existe. Yo creo que será menor en la medida en que la gente vea que hay, será menor en la medida en que la gente vea que hay un propósito unitario dentro de la oposición venezolana. Va a haber gente que no está de acuerdo con participar, sí, creo que, y tienen el derecho a hacerlo. Pero yo creo que la gran mayoría de la oposición está en la disposición de participar en el proceso de la consulta. Gracias, Humberto. Eduardo, entiendo que ya hemos cerrado las preguntas. Déjame ver si Carlos tiene algo más que hay otra serie de preguntas que está dirigida en este punto, ¿no? ¿Qué impide actualmente al gobierno interino o a la Asamblea Nacional formar un gobierno de transición en este momento? Te pregunto, Carlos, ¿hay otras preguntas complementarias allí? ¿O esa ya sería la última? Bueno, yo creo que con esta yo cubro lo que está ahí. No sé, Eduardo, ¿tú has visto algo más? Hay una serie de comentarios, pero en cuanto a preguntas, yo creo que con esta... Sí, hay una serie de comentarios y hay unas preguntas que no son, creo que no son para este foro y serían para Humberto, que cuál es el papel de la industria petrolera en el gobierno de transición. Pero creo que eso sería más bien para otro foro, porque si no, tenemos una hora más de exposición. Así es. Bueno, ok, entonces vamos a escuchar a Fernando y a Humberto dar respuestas sobre este aspecto. Luego le cederemos un par de minutos a cada uno de ellos para que saquen sus conclusiones, nos digan un último mensaje dentro de este foro. Adelante, Fernando. El micrófono, por favor. Micrófono. La respuesta es muy sencilla y muy sincera. Estamos ante un gobierno de facto, estamos ante una dictadura, estamos ante una usurpación que tiene el monopolio de la violencia. El impedimento principal que tenemos para ejercer un gobierno pleno, porque el presidente interino es un presidente legítimo, la Asamblea es un órgano legítimo, representativo, electo por la mayoría de nuestros ciudadanos, de acuerdo a la Constitución y las leyes, y hoy reconocido por 60 países del mundo. Es legítimo, pero estamos ante una dictadura, estamos ante un gobierno de facto, y estamos ante alguien que, usurpando el poder, tiene el monopolio de la violencia. Ese es realmente el impedimento. ¿Cómo superamos ese impedimento? Y vuelvo a mi intervención inicial cuando dije, estamos ante un dilema trágico.
Estamos ante el dilema trágico de quienes gobiernan no pueden resolver y quienes podríamos resolver no hemos podido acceder a los medios para solucionar los problemas. El impedimento fundamental que hay en esto es el monopolio de la violencia. Esa es la verdadera respuesta y en eso tenemos que tener claridad todos. Esta estrategia de la cual he venido hablando de los 8 puntos y dentro de lo cual se ubica este evento particular de la consulta, intenta responder este problema y buscar una salida a este laberinto. Cambio. Gracias, Fernando. Humberto. Bueno, lo que dice Fernando es válido. Yo creo que tendría poco sentido nombrar mañana un gobierno de transición cuando eso no se va a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque quien tiene el control de quien ejerce el monopolio de la violencia, pues es el gobierno, el régimen, y que tiene detrás de ellos parte de la Fuerza Armada, no todo, pero tiene un contingente importante de gente de la Fuerza Armada. Situación distinta sería si se le consulta al pueblo algo relacionado con el nombramiento de un gobierno de transición y el pueblo se manifiesta a favor porque eso pondría en una situación en una situación complicada, difícil a las Fuerzas Armadas. Es decir, ¿qué dirán las Fuerzas Armadas si hay un resultado contundente a favor de que se constituya un gobierno de transición y la Asamblea procede al nombramiento del presidente de la transición? ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Esa es una gran pregunta. No la tienen tan fácil como la tienen ahora. ¿Me entiendes? Porque ellos pueden invocar la legitimidad del gobierno de Maduro, que no la tiene, pero que lo pueden invocar. Pero si hay una manifestación popular mayoritaria, contundente, sólida, en ese sentido yo creo que va a ser como complicado la justificación de no reconocerlo. Gracias, Humberto. Bien, fíjense, antes de ceder la palabra ya para que se despidan Fernando Martínez Mótolo y Humberto Calderón, queremos, por supuesto, en nombre de los organizadores, agradecer a todos y cada uno de ustedes en la compañía, la presencia, la participación, sus preguntas, sus comentarios, de manera particular a Fernando y a Humberto el haber estado acá. Cuando terminen las 2 intervenciones de ellos breves, con las cuales cierran, vamos a exhibir solución electoral en respaldo internacional. Solución electoral en respaldo internacional, que es precisamente el video que encierra la propuesta de la cual hemos hablado, y con ello ya quedaríamos finalizado el evento. Gracias de nuevo. Cedemos la palabra entonces a Fernando Martínez Mótola con nuestra gratitud por su participación. Bueno, primero que todo, agradecer a todos los que escucharon pacientemente las intervenciones. Saludos especiales a Paciano y a Humberto. Y gracias también a la amabilidad que han mostrado los organizadores de este evento, Carlos, Eduardo. Simplemente cierro con esto. Creo que el régimen se ve más fuerte de lo que parece, e incluso la oposición se ve también más débil de lo que parece. Este problema que estamos viviendo en Venezuela hoy, que nos tiene metidos en las casas, que aparentemente desmovilizados, desesperanzados, un poco perdidos algunos, buscando luces en este tipo de foros, yo les puedo decir con plena responsabilidad que nosotros venimos construyendo esta unidad con todos los sectores de la sociedad y que tenemos unas direcciones claras que vamos a anunciar. Y del lado del régimen también les puedo garantizar, a mí me tocó coordinar el proceso en Oslo y Barbados, y conozco bien, bueno, los conocemos todos, pues tenemos 20 años luchando con este régimen, los problemas que hay allá adentro también. El aparente monolitismo, la aparente seguridad, no, que no les importa lo que está pasando, a ellos no les importa que el pueblo pase hambre, no les importa que la pandemia nos lleve por delante. Bueno, yo no sé si les importa o no les importa en el alma, o les importa o no les importa en el corazón. Yo no tengo el estetoscopio para medir esos sentimientos. Pero hay algo que sí les puedo garantizar, que es la gobernabilidad. Y este país, la gobernabilidad, es muy frágil en medio de esta crisis. Es muy frágil. Esta gente, los que aducen que todo esto ha sido creado de propósito, con el fin de que, bueno, yo le digo, vamos a poner el ejemplo de PDVSA. Aquí está Humberto. ¿A quién se le ocurre
pensar que ha sido un plan premeditado destruir a PDVSA, destruir su gallina de huevos de oro. Eso fue producto de la corrupción, eso fue producto de la desidia, eso fue producto de la incompetencia. Y mataron su propia gallina de los huevos de oro. Y así mismo hicieron con todo el país, con la CanTV, con electricidad, con el agua. Y hoy le genera un problema de gobernabilidad serio internamente y por último, ya para cerrar, también externamente. Porque es cierto y comparto el análisis que hacía Humberto en su última intervención acerca de cómo se ha modificado la correlación de fuerza y el balance internacional en los últimos meses con la pandemia. Pero Venezuela es un problema para el continente y para el hemisferio occidental. Es un problema porque es un desequilibrio económico, es un problema porque hay una actividad delictiva que todos conocemos y todos sabemos y el mundo entero sabe que lo afecta. No porque nos afecta a nosotros los venezolanos, porque los afecta a ellos. Y el problema de la migración, que ha sido un problema grave y que temporalmente podrá estar detenido por la pandemia, pero imagínense ustedes lo que va a hacer este país después de la pandemia si no producimos este cambio político y el problema migratorio, cómo se puede multiplicar en los próximos tiempos. Eso lo tiene muy consciente el hemisferio occidental. Y la ayuda que viene de allá, no dudo que haya una solidaridad, no dudo que haya unos principios y valores democráticos de parte de los países que nos ayudan, pero también hay una preocupación de lo que Venezuela representa para ellos, para la inestabilidad política y económica del continente y del hemisferio. De manera que, a pesar de toda la situación, con los pies en la tierra, porque no me chupo el dedo, porque no llegué ayer a la política, porque he estado en esto, no hablo como analista político, hablo como político, y como político pienso que Venezuela va a ver el cambio más temprano que tarde, a pesar de que las apariencias hoy nos indiquen otra cosa. Muchas gracias de nuevo y saludos a todos. Humberto, Paciano, de nuevo a ustedes dos especialmente. Muchísimas gracias a ti, Fernando, agradecidísimo. Cuando concluyan las palabras de Humberto Calderón Berti, comienza a rodar el video Solución Electoral con respaldo internacional y al concluir, pues, queda fuera de la transmisión. Humberto, gracias por venir. Muy brevemente. Yo creo que esta cuestión de la pandemia sí ha tenido un efecto sobre Venezuela porque ha hecho que la atención y la mirada de la gente se ha puesto en la solución de sus propios problemas, sin duda, ¿no? Yo hablé muchísimo con gente, no solamente de Colombia, evidentemente que era mi trabajo, sino con gente que pasaba por allá a cada momento. Y el problema venezolano es un problema de alta cuantía, porque la migración está detenida por la pandemia puede volver a irrumpir con mayor fortaleza, mayor fuerza. Y es un problema político, un problema económico, un problema social grandísimo para los países, sobre todo los países de la región andina, ¿no? Que han visto colapsar sus sistemas de salud, de educación, el problema del empleo, etcétera. De manera tal que sí hay realmente un interés menor por las circunstancias que mencioné anteriormente, pero sí hay un interés en que haya una solución al tema venezolano. Por otra parte, no se puede tampoco desestimar que Venezuela se ha convertido en un problema para la región y para el hemisferio, porque aquí se están conjugando una serie de elementos sumamente peligrosos. El narcotráfico, la guerrilla internacional, no solamente la guerrilla colombiana, sino también los grupos terroristas del Medio Oriente, que vienen con eso hace mucho tiempo, trayendo gente del Medio Oriente, de Hezbollah, etcétera, que lo han traído a Venezuela y que constituye un elemento desestabilizador regional. De eso no hay ninguna duda y que eso habrá que atenderlo y habrá que solucionarlo en un momento determinado. Yo creo que todos esos factores pues van a concitar un interés de la comunidad internacional en ponerle atención al caso venezolano. Yo creo que acaba de decir Fernando algo que a mí me hizo gracia, porque resulta de que hablaba de que no cree que esto haya sido premeditado de la industria petrolera. Yo estoy terminando de escribir, voy a hacer la cuña, pero un librito, una monografía sobre la política petrolera de CAP a Maduro. Y casualmente le dediqué una frase, unas parrafadas a la destitución de 20.000 funcionarios de la industria petrolera. Y yo digo allí que a mí se me hace muy cuesta arriba
en eso coincido con Fernando, que Chávez se haya percatado cuando él tenía aquel pito en forma insolente destituyendo a la gente de Petróleo de Venezuela, que él se haya paseado, que sea remotamente, por el efecto demoledor que eso iba a tener sobre el país, sobre su propia administración. Él no sabía porque era un ignorante, no lo sabía, ¿me entiendes? Yo creo que ahí privaron otras cosas. Yo siempre tuve la sospecha, pero fue sospecha, de que aquí, ahí detrás de eso estaba la mano de Fidel Castro, que fue quien forzó a Chávez para que procediera, porque con la gerencia profesional al Frente de Petróleo de Venezuela no podía tener acceso sin pagar al petróleo venezolano, porque los gerentes profesionales no lo iban a aceptar. Entonces eso fue lo que originó realmente el despido de la gente. Y eso lo corroboré en días pasados, porque alguien que estuvo muy cerca de este proceso, conversando con él, intercambiando puntos de vista sobre ese tema, me decía, tú lo que tú piensas es exactamente lo que ocurrió. Fue Fidel el que intervino para que destituyera a la gente. Bueno, vean ustedes, cuchillo para su propia garganta, como dicen en mi pueblo. Es decir, porque haber destituido a 20.000 personas, haberlo sustituido por 120 inexpertos, sin conocimiento, sin formación, y al propio tiempo con unas grandes ansias de hacerse ricos sin trabajar, pues es lo que ha producido el desastre que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Bueno, yo le quiero dar las gracias a todos, francamente, por la invitación, a los amigos de Iberoamérica, de VAPA, de a todas las ONG que están funcionando, y les quiero hacer simplemente un pedido. Yo creo que esto no es tarea del gobierno del presidente interino solamente, esto tiene que ser tarea de todos nosotros. Todos tenemos que convertirnos en activistas de esta causa. Vean que si alguno podía tener recelos para estar aquí en estas cosas, debería ser yo, por las circunstancias que ustedes todos conocen. Pero yo creo que cuando Dios nos dio la memoria, nos lo dio para recordar y para olvidar. Olvidemos las cosas que nos distanciaron en el pasado y pensemos que hoy priva sobre eso, sobre esas cosas que nos distanciaron, priva el interés del país, el interés de nuestra gente, el interés de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que podamos nuevamente reencontrarnos allá en nuestra tierra que nos vio nacer y donde esperamos que podamos descansar en la paz del Señor. Muchas gracias a todos por eso. Profundamente agradecido. No me hables.